Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Primera semana de mayo y tenemos muchísimas novedades en cuanto a la parte legal, tributaria y social dentro de este hermoso país que es Argentina. Así que bueno, ante las reiteradas consultas de los clientes del estudio contable en cuanto a las modificaciones de la ley base que introduce cambios en el monotributo, en impuesto a las ganancias en relación de dependencias, voy a hacer estos videos. Este se va a tratar sobre los cambios de monotributo y el siguiente en relación a los cambios de impuesto a las ganancias, relación de dependencia y jubilados. Pero bueno, me gusta aclarar que esta no es una ley sancionada, sino que es un proyecto de ley que tiene media sanción en diputados y que está siendo tratada en este momento en el Senado de la Nación. Así que bueno, teniendo eso en cuenta y ante las reiteradas consultas, vamos a ir avanzando como para allá, cuando salga la ley, ir teniendo afianzadas algunas cosas que se vienen tratando y ver cómo se resuelven. Así que bueno, estén atentos, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan el video y sobre todo activen la campanita para que les avise cuando suba los videos de la ley realmente aprobada y ahí veamos cuáles son los cambios y cómo quedó cada uno de los artículos que vamos a estar viendo en este video, cómo quedó en la realidad en el futuro. Así que bueno, vamos a empezar con los cambios en el monotributo, pero haciendo un resumen de dónde estamos parados con esta ley. Bueno, repasando un poco el proceso de aprobación de una ley, primero ingresa el proyecto de ley a la Cámara de Diputados en este caso, se trató ese proyecto y se dio media sanción y aprobación al proyecto de ley bases. Luego ingresó a la Cámara de Senadores, donde se está tratando actualmente, hoy 4 de mayo, y ahí va a hacer el mismo procedimiento, se va a evaluar el proyecto, van a sacar un dictamen los senadores de aprobación o de cambios, modificaciones o de rechazo, y luego, en caso de aprobación, se sanciona la ley, se promulga y se publica en el boletín oficial. Una vez que se publica en el boletín oficial la ley, empiezan a intervenir los organismos que van a estar relacionados con los puntos modificados de la ley, a importar el tema de las resoluciones generales que saque la AFIP referida a los cambios de monotributo y a los cambios de ganancias en el marco de los empleados en relación de dependencia y de los jubilados. Pero esta ley abarca muchísimos temas de reformas muy profundas y van a haber muchos organismos relacionados con las normativas de estas resoluciones generales que van a reglamentar la ley que surja. Entre ellas, como decíamos, la modificación del impuesto a las ganancias, la modificación del monotributo, que incluye además la eliminación del monotributo social, este monotributo social que está destinado a un sector vulnerable de la sociedad que no podía pagar la cuota completa del monotributo, entonces se les hizo un programa especial. Nos estamos refiriendo a artesanos, tejedoras, repartidores y demás que estaban incluidos dentro de este sistema de monotributo social. También está incluido como tema importante dentro de la ley bases la reforma laboral, las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo en caso de aprobarse el estado de emergencia, la privatización de empresas públicas, la modificación de regímenes de empleo público, el RIGI, que va a ser el régimen de incentivo a grandes inversiones para atraer más capitales. Esto a mí me hace un poco de ruido en el caso de que estamos en una grandísima recesión y los precios internacionales que manejamos, al tener el dólar como lo tenemos, son bastante altos. Así que bueno, vamos a ver qué empresas vienen a invertir al país y cómo se genera este incentivo para que vengan justamente. Otro de los temas tratados en la ley bases es el blanqueo o la regularización de los activos, pero bueno, como les dije, vamos a ir metiéndonos de a poco en los cambios de monotributo y de impuesto a las ganancias. Principalmente los cambios establecidos en la ley bases y en el proyecto de aprobación de diputados dice que los cambios tendrían efecto a partir de la publicación de la ley, pero en forma retroactiva al mes de enero del año 2024. Esto quiere decir que si se modifican las tablas del monotributo actuales,
vamos a tener que tener en cuenta para la recategorización que se hace en el mes de julio de los monotributistas, la tabla nueva que salga en la ley. Otro de los conceptos que están aprobados por diputados es la eliminación del monotributo social, que era el que veníamos hablando, que era este monotributo que estaba destinado a sectores vulnerables de la sociedad que no podían hacerse cargo del valor completo de la cuota del monotributo, que sabemos que incluye el componente impositivo, el componente previsional, la jubilación, y el componente de obra social. En el caso del régimen establecido para monotributo social, estas personas solo pagaban el 50% del aporte a la cuota social y el resto era subvencionado por el Estado. Entonces, van a pasar a pagar de 3.230 pesos, van a pasar a pagar la cuota completa del monotributo, que la categoría A sería 26.000 pesos. Otra opción, otro punto detenido en esta nueva ley de bases y condiciones es la opción de agregar a los monotributistas que presten servicios a la categoría K. Si nos vamos a la tabla de monotributo actual, es decir, la que está en vigencia en este momento hasta que salga la nueva ley, vemos acá la diferencia entre locadores de servicio y venta de cosas muebles, que son los dos tipos de monotributo que abarca esta tabla. Y vemos acá que los prestadores de servicios solo podían llegar hasta la categoría H. El proyecto lo que hace es llevar a los prestadores de servicio y a los vendedores de cosas muebles hasta la categoría K. Entonces, ambos van a poder facturar hasta el tope de la facturación incluida en la categoría K. ¿Eso cómo quedaría? Los valores actuales tenemos vendedores de bienes hasta 16.957.000 pesos y proveedores de servicios hasta 11.916.000 pesos. Llevándolo a los valores que están establecidos en la ley bases, cualquiera de los dos van a poder facturar hasta 68 millones de pesos al año. Y tenemos acá en el artículo 94 del dictamen de diputados la categoría, cómo quedaría la nueva tabla de monotributo en caso de aprobarse, y acá vemos que la categoría K estaría pudiendo facturar hasta 68 millones de pesos. ¿Qué pasa? Tenemos otros parámetros que nos determinan la categoría y ellos son la superficie afectada de nuestro negocio, si es que tenemos un negocio para prestar esa actividad por la cual estamos inscritos en el monotributo, el consumo de energía eléctrica, todos estos son valores que están anualizados, y los alquileres devengados. Entonces, nos preguntamos, ¿también va a haber cambios con respecto a estos parámetros? Porque no solo nos importa que nos aumenten el valor facturado para recategorizarnos, sino también estos valores y sobre todo el de alquileres, que sabemos que los alquileres han aumentado muchísimo en el último tiempo y eso nos puede hacer salir inclusive de la categorización de monotributistas y llevarnos a responsables inscriptos. Entonces, bueno, veamos qué cambios están implementados o pensados para estos parámetros. Se van a modificar los parámetros de alquileres devengados y los de superficie afectada. Y tenemos acá entonces la tabla cómo quedaría para que ustedes después la vean tranquilos y vean cómo se van a modificar y dónde se encuadran. Cuestiones importantes a repasar. Siempre el parámetro que determina la categoría es el mayor. Vamos a verlo acá en la tabla actual. Si una persona tiene una facturación de 8 millones de pesos, va a estar encuadrada en la categoría F siempre y cuando los otros parámetros no sean superados, es decir, siempre y cuando no tenga un local de explotación de la actividad mayor a 150 metros cuadrados, siempre y cuando no consuma en el año más de 16.500 kilowatts de energía y siempre y cuando sus alquileres devengados no superen el 1.213.600 pesos. Es decir, que tenemos que tener en cuenta todo ese análisis para ver en qué categoría nos encuadramos. Ahora bien, puede ser una persona que facture muy poco por el tema de la gran recesión que estamos viviendo, pero que tenga un negocio muy grande, un local muy grande, un costo fijo muy grande. Entonces, en ese caso, puede ser una persona que venda 5 millones
400.000 pesos, que esté encuadrada en la categoría D, pero que su local sea de un alquiler de vengado mayor a los 970.000 pesos anuales. Entonces eso lo va a hacer subir de categoría por más que el monto de facturación sea bajo. Entonces ahí hay que ver el tema de mudarse a un local más pequeño para estar en una categoría menor y de ir achicándose en todas las cuestiones. Pero bueno, recordar eso, que no solo el parámetro de facturación es el que nos indica la categoría que tenemos que tener en monotributo, sino que es el mayor de todos estos parámetros que están tenidos en cuenta en la tabla. Y les repito que esta es la tabla actual y vigente hasta que se sancione, se promulgue y salga la resolución general de AFIP antes de, esperamos, la nueva recategorización de julio. ¿Qué más? Se aumenta, en el caso del monotributo promovido, se aumenta el máximo de cada factura. Sabemos que este monotributo promovido es otro monotributo especial que hay, así como existe el monotributo social, existe el monotributo promovido, que los dos están destinados a sectores vulnerables de la sociedad. En el caso del monotributo promovido no se pueden hacer facturas de mayor cierto valor facturado y tampoco se puede facturar más de 6 veces al mismo cliente. Esto es para evitar el trabajo en negro. Bueno, en este caso, en la modificación estarían aumentando el valor máximo de cada factura y también aumentan los valores que se aportan al sistema integrado previsional argentino y del impuesto integrado. La cuota del monotributo incluye el valor al CIPA, es decir, el valor de jubilación, el valor de la obra social e incluye el impuesto integrado, que sería acá la parte del impuesto que se paga, que incluye ganancias y los impuestos nacionales. Entonces, están previstos no solo el aumento de los parámetros, sino también el aumento de las cuotas. Así que bueno, veremos cómo queda la tabla final aprobada en el futuro. Y también tenemos la delegación de los poderes al Poder Ejecutivo para que modifique estas escalas a lo largo del año. Entonces, vimos las modificaciones y vimos en qué estamos parados en este momento con respecto a las modificaciones relacionadas al monotributo en cuanto a la ley bases. Vamos a ver entonces en el futuro cómo impactan estos cambios y cómo se termina resolviendo todo. Quédense atentos y en el siguiente video vamos a explicar los cambios referidos a impuesto a las ganancias, sobre todo cómo afecta a los empleados en relación de dependencia y a los jubilados, que son la mayoría de los clientes que tenemos en el estudio. Así que bueno, estén atentos, compartan el video, suscríbanse y denle me gusta. Muchas gracias. Y dudas y comentarios también pueden ponerlos en la cajita de información, ahí abajo en comentarios pueden escribir y vamos resolviendo y viendo cómo podemos ir avanzando en el estudio de esta nueva ley. Gracias.